Cuando parece frío, haz esto, y sentirá que solo te quiere a ti. Ese es el título de este video. Y no es una frase vacía ni un juego de palabras para captar tu atención. Es una promesa real, un principio psicológico y energético que, si aprendes a aplicarlo de la forma correcta, puede provocar que alguien que hoy parece distante, frío, indiferente, mañana no pueda dejar de pensar en ti, no pueda concentrarse sin sentir tu presencia, no pueda vivir un día sin buscarte, porque su cuerpo y su subconsciente lo empujan a desearte como nunca antes. Imagina por un momento esa escena. Él mismo que ahora evita escribirte, que parece ocupado, que finge desinterés, despertando con tu nombre en la mente, con esa necesidad ardiente de llamarte, de verte, de asegurarse de que sigues ahí. Y lo más fascinante es que no entenderá por qué ocurre, no será una decisión consciente, será un impulso interno, una fuerza irresistible que lo hará sentir que eres la única persona que realmente lo completa. Lo que voy a revelarte a lo largo de este video no tiene nada que ver con estrategias baratas de seducción, con juegos de manipulación o con fingir para llamar su atención. Lo que vamos a explorar juntos es una práctica que combina los principios más profundos de la psicología del subconsciente con los descubrimientos más impactantes de la neurociencia moderna, los mismos que han sido popularizados por expertos como el Dr. Joe Dispenza, quien ha demostrado una y otra vez que nuestros pensamientos y emociones no solo moldean nuestra experiencia interna, sino que tienen un poder real para influir en las personas y situaciones a nuestro alrededor. Si hoy sientes que Él se muestra distante, no es el final de la historia. Muy al contrario, es la señal de que tienes en tus manos la oportunidad de activar un cambio radical en su forma de percibirte. Un cambio que hará que lo que hoy parece frialdad se transforme en un deseo tan intenso que no pueda ignorarlo. Pero aquí está lo importante. Este proceso no se revela de golpe. No es una fórmula que puedas aplicar de inmediato sin comprenderla. Porque si lo haces mal, si lo aplicas desde la ansiedad, desde la necesidad o desde el miedo, no solo no funcionará, sino que puede alejarlo aún más. Por eso es crucial que te quedes conmigo hasta el final. Porque allí voy a compartirte la clave esencial, el paso definitivo que hará que todo lo que aprendiste antes cobre sentido y se active en él con una fuerza imparable. Esa es la pieza que cierra el rompecabezas, y si te la pierdes, todo lo demás se quedará incompleto. Quiero que entiendas que este viaje no se trata de que tú te conviertas en alguien que suplica por atención, sino en alguien que domina su propia energía y la proyecta de una forma tan magnética, tan irresistible, que su frialdad se derrite como hielo bajo el sol. No importa si ahora parece frío, porque esa frialdad es solo una máscara, un reflejo superficial que oculta lo que realmente siente por dentro. Y lo que vas a aprender aquí es cómo atravesar esa máscara sin tocarla directamente, cómo hablarle a su subconsciente sin decir una sola palabra, cómo convertirte en esa presencia que no puede ignorar aunque lo intente. Si te quedas hasta el final, no solo vas a entender por qué alguien que parece distante en realidad guarda dentro de sí un deseo oculto que puedes activar, sino que también vas a descubrir cómo convertirte en el único refugio emocional al que siempre querrá volver, sin importar lo que pase afuera, sin importar quién más intente acercarse. Este no es un juego de fuerza, es un juego de precisión, de vibración, de energía, y cuando lo dominas, te conviertes en su adicción más poderosa, en la única persona capaz de hacerlo sentir vivo de verdad. Y ahora que ya tienes en mente esta promesa, que ya sabes que este proceso existe y que tú puedes usarlo, quiero que te quedes atenta, porque lo siguiente que voy a revelarte es el verdadero secreto detrás de la frialdad. La razón psicológica y emocional por la que él actúa como si no le importaras, aunque en el fondo no pueda dejar de pensar en ti, y cuando lo entiendas, verás que no estás luchando contra un muro de indiferencia, sino contra un velo muy delgado que puedes atravesar con el poder de tu energía. Lo primero que tienes que grabarte en la mente es que cuando alguien parece frío, no significa necesariamente que haya dejado de sentir,
No significa que se haya apagado la chispa o que ya no existas en su mundo emocional. Muchas veces la frialdad es simplemente un disfraz, un mecanismo de defensa, una barrera inconsciente que construimos cuando queremos protegernos del dolor, de la vulnerabilidad o del miedo a perder. Y entender esto cambia absolutamente todo, porque deja de verse como un rechazo definitivo y empieza a verse como una oportunidad, porque lo que aparenta ser distancia en la superficie, en el fondo suele ser un reflejo de que todavía hay algo allí, un eco emocional que late con fuerza aunque intente ocultarlo. Y es justo en ese punto donde tu papel se vuelve decisivo. Porque si caes en la trampa de interpretar esa frialdad como indiferencia y reaccionas con ansiedad, persecución o reproches, lo que logras es reforzar su muro. Pero si entiendes que ese muro es frágil y que detrás de él se esconde un deseo reprimido, puedes empezar a actuar de una manera completamente diferente, más consciente, más magnética y mucho más poderosa. Piensa por un momento en todas esas ocasiones en que alguien parecía distante contigo y después descubriste que no era desinterés, sino miedo. Miedo a mostrar lo que sentía, miedo a ser vulnerable, miedo a entregarse demasiado rápido, incluso miedo a lo que tú podrías despertar dentro de él. Porque cuando alguien siente que lo que están haciendo en su interior es más fuerte de lo que puede controlar, una de las primeras reacciones instintivas es poner distancia, disfrazar la intensidad con frialdad, porque es más fácil aparentar indiferencia que admitir que se está perdiendo el control. Y lo interesante de todo esto es que, según la psicología moderna, esa aparente frialdad suele ser un signo de apego oculto, una forma inconsciente de proteger una conexión que no quiere que se vea amenazada. Y cuando lo ves desde este ángulo, entiendes que no tienes que luchar contra su frialdad, sino aprender a atravesarla con la energía adecuada. Aquí entra en juego un punto esencial, el significado que tú le das a esa frialdad. Porque si la interpretas como desamor, como olvido, como pérdida, vas a vibrar desde la carencia, desde la inseguridad y desde el miedo. Y esa vibración no solo no derriba su muro, sino que lo refuerza, porque el subconsciente de él capta tu ansiedad y se cierra todavía más. Pero si eliges interpretar esa frialdad como una señal de que algo profundo se está moviendo, de que está luchando consigo mismo porque lo que siente es más grande de lo que admite, entonces cambias tu energía, te colocas en una posición de poder interno y empiezas a proyectar una vibración completamente diferente. Una vibración que él no puede ignorar aunque lo intente, porque lo hace sentir que contigo no necesita defenderse, que contigo puede dejar caer el muro sin miedo a perder su valor ni su dignidad. Y esa es la puerta de entrada a lo que vamos a construir a partir de ahora. Por eso quiero que entiendas que la frialdad nunca es el problema en sí. La frialdad es el síntoma, el reflejo de algo más profundo que se activa en la mente y el cuerpo cuando una persona siente que está perdiendo el control emocional. Y lo que vas a descubrir en este proceso es cómo no reaccionar desde la superficie, sino desde la raíz. Cómo dejar de mirar el síntoma y empezar a tocar el origen. Cómo hablarle directamente a su subconsciente sin necesidad de confrontarlo, sin obligarlo a confesarte nada, sin forzarlo a reaccionar antes de tiempo. Porque esa es la diferencia entre las relaciones que se rompen por la presión y aquellas que florecen por la atracción incontenible. Y aquí es donde el camino empieza a volverse fascinante. Porque ahora que sabes que la frialdad no significa desinterés, sino que esconde un deseo reprimido y un miedo inconsciente, lo siguiente que tienes que descubrir es cuál es la verdadera psicología del deseo oculto. Esa fuerza que actúa en silencio detrás de sus silencios, que lo hace mostrarse distante por fuera aunque por dentro esté vibrando contigo más de lo que imaginas. Y cuando entiendas ese mecanismo interno, sabrás cómo usarlo a tu favor para que su aparente frialdad se convierta en el inicio de su dependencia emocional hacia ti. Cuando comprendes que la frialdad no es un rechazo definitivo sino un disfraz, es imposible no preguntarse qué es lo que realmente está ocurriendo detrás de esa fachada. Porque si la distancia no es ausencia de sentimientos, entonces, ¿qué significa?
Y la respuesta se encuentra en lo que la psicología moderna llama deseo oculto. Esa fuerza emocional que no se expresa de manera directa, pero que se manifiesta en cada pequeño gesto, en cada silencio, en cada mirada evitada, en cada excusa para no hablar demasiado. Porque el deseo oculto es precisamente eso, un anhelo intenso que se reprime por miedo, por inseguridad, por orgullo, o por la necesidad de protegerse de lo que podría sentir si se dejara llevar. Y aquí está lo más interesante, que cuanto más fuerte es el deseo, más fría puede parecer la conducta externa, porque el cerebro humano, en su intento de mantener el control, activa mecanismos de defensa que hacen que alguien se muestre indiferente, cuando en realidad está vibrando por dentro. La neurociencia, especialmente en los estudios sobre el sistema límbico y el córtex prefrontal, ha demostrado que muchas de nuestras reacciones emocionales no son conscientes, y que cuando sentimos atracción o vulnerabilidad intensa hacia alguien, el cerebro busca equilibrar esa sensación de descontrol intentando crear distancia, como si quisiera enfriar lo que por dentro está ardiendo. Y es ahí donde nace esa aparente contradicción que tantas personas no entienden. Cuanto más frío parece, más fuerte puede ser lo que está intentando ocultar, porque lo que en realidad no quiere es dejarse arrastrar por una intensidad emocional que amenaza con romper sus defensas. Y esa es la razón por la que tantas personas dicen después, no sé, ¿por qué me alejé si en realidad no podía dejar de pensar en ti? Porque el deseo oculto se vive en secreto, pero no desaparece, se intensifica en el silencio, se acumula en cada distancia, hasta que llega un punto en que necesita salir. Y aquí es donde entra tu verdadero poder, porque si tú reaccionas a esa frialdad con inseguridad, lo que haces es bloquear ese deseo. Pero si logras mantener tu calma y tu magnetismo, lo que haces es permitir que ese deseo oculto crezca sin obstáculos. Lo alimentas sin necesidad de decir nada, porque tu energía le envía la señal de que no tiene que defenderse, de que puede dejar que lo que siente fluya sin riesgo. Y esa es la verdadera estrategia, no forzar el deseo, sino permitir que crezca en la sombra hasta que él mismo no pueda contenerlo, hasta que se convierta en una necesidad tan grande que lo empuje a buscarte desesperadamente. Existen numerosos casos de éxito que lo demuestran. Personas que contaban cómo sus parejas o exparejas parecían distantes, frías, inalcanzables, y después de un tiempo de silencio o incluso de indiferencia, regresaban confesando que no habían podido dejar de pensar en ellas ni un solo día, que cada intento de distraerse, de olvidarse, de fingir que no importaba, terminaba siendo inútil, porque el deseo oculto es más fuerte que cualquier barrera mental. Y lo fascinante es que este deseo se activa con mayor intensidad cuando se encuentra con una energía que no lo persigue, que no lo fuerza, que no lo condiciona, sino que simplemente se mantiene firme, atractiva y presente en el plano vibracional. Piensa en esto. No necesitas rogar, no necesitas perseguir, no necesitas mendigar su atención. Lo que necesitas es convertirte en esa presencia que él no puede arrancar de su mente, aunque lo intente. Porque mientras más frío actúe, más fuerte estará luchando contra lo que siente. Y esa lucha interna se gana siempre del mismo modo, con la acumulación de deseo oculto. Y lo que vas a aprender a la continuación es cómo puedes influir directamente en esa batalla silenciosa. Cómo tu percepción y tu vibración pueden convertirse en el detonante que haga que esa frialdad aparente se derrumbe y deje paso a una necesidad de tenerte que no pueda resistir. Cuando ya entiendes que la frialdad no es más que una máscara que encubre un deseo oculto, entonces la pregunta se vuelve inevitable. ¿Cómo? ¿Transformar ese disfraz en una oportunidad para que la atracción crezca hasta volverse irresistible? Y aquí es donde entra el verdadero arte de manejar tu energía y tu percepción, porque lo que la mayoría de personas hace es reaccionar de manera automática a la distancia con más presión, más búsqueda, más necesidad, sin darse cuenta de que cada mensaje impulsivo, cada intento de exigir atención, cada gesto de desesperación lo que provoca es que el otro se esconda aún más tras su máscara de frialdad.
Pero cuando eliges conscientemente actuar desde el desapego, desde la calma, desde una vibración de plenitud, lo que logras es todo lo contrario. Conviertes su frialdad en un espacio fértil donde el deseo oculto comienza a crecer hasta que explota. El secreto está en entender que el subconsciente humano no responde a las palabras, responde a la energía. Y cuando él percibe que no necesitas perseguirlo, que no te quiebra su silencio, que no te hunde su distancia, entonces, algo cambia profundamente en su interior, porque deja de asociar tu presencia con presión y empieza a asociarla con libertad, con magnetismo, con paz, y esa combinación es letal para cualquier muro de frialdad, porque nadie puede resistirse mucho tiempo a quien le genera calma y atracción al mismo tiempo. Nadie puede fingir indiferencia cuando en realidad lo que siente es alivio al pensar en ti. Y aquí es donde la neurociencia se cruza con la experiencia real, porque el cerebro, cuando siente alivio y atracción juntos, empieza a generar dopamina, serotonina y oxitocina, los mismos químicos que están detrás de la adicción emocional. Y eso es exactamente lo que queremos provocar. Casos reales muestran cómo personas que aplicaron esta transformación lograron revertir situaciones que parecían perdidas. Mujeres que habían sufrido semanas de silencio repentino y que en lugar de caer en la trampa de insistir, comenzaron a trabajar en su energía interior, proyectando confianza, serenidad, gratitud. Y lo sorprendente es que al poco tiempo recibían llamadas inesperadas, mensajes llenos de emoción, confesiones que nunca imaginaron, porque mientras ellas se enfocaban en mantener su vibración alta, el otro sentía cada vez más la presión interna de ese deseo oculto que no encontraba resistencia y que finalmente lo empujaba a actuar. Y la clave en todos estos casos fue la misma: no reaccionar a la frialdad como rechazo, sino como terreno fértil para sembrar la atracción más profunda. Ahora piensa en ti, en lo que puedes lograr si en lugar de desgastarte intentando descifrar cada gesto o cada silencio, empiezas a usar esa frialdad como un espejo de lo que él intenta ocultar, y eliges conscientemente no engancharte con la superficie, sino proyectar una versión tuya tan segura, tan magnética, tan llena de valor propio, que él no pueda sostener su distancia por mucho tiempo, porque cuanto más intente fingir que no siente, más fuerte será el contraste entre lo que aparenta y lo que su cuerpo le grita, y ese contraste se vuelve insoportable, hasta que finalmente lo rompe y se deja arrastrar hacia ti. Y esto nos lleva a un punto aún más profundo, porque no basta con entender que la frialdad puede convertirse en atracción. Es necesario comprender cómo se activa realmente ese magnetismo interior. Cómo puedes pasar de ser una opción más en su mente a convertirte en la única persona que su subconsciente reconoce como refugio y deseo al mismo tiempo. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar a continuación, porque ahí se encuentra el verdadero corazón de esta práctica: la activación de tu magnetismo interior. Para que la frialdad se convierta en atracción irresistible, no basta con comprender el mecanismo ni con decidir no reaccionar desde la carencia. Lo verdaderamente poderoso sucede cuando logras activar dentro de ti una energía tan magnética, tan firme y tan coherente, que él no pueda ignorarla aunque lo intente. Porque el magnetismo interior no se trata de frases bonitas, de juegos de seducción o de estrategias externas. Se trata de la vibración silenciosa que emite tu cuerpo cuando estás en un estado de coherencia emocional. Cuando tu mente, tu corazón y tu respiración están alineados con una certeza profunda, que no necesitas nada de él para sentirte completa, pero que al mismo tiempo eres tan abundante que tu sola presencia lo atrae como un imán. Y esta es la paradoja que derrumba cualquier muro de frialdad, porque lo que más teme una persona que aparenta distancia es perder el control de lo que siente. Y cuando tú proyectas esa energía de seguridad absoluta, sin necesidad de buscar, sin necesidad de exigir, sin necesidad de rogar, lo obligas a enfrentarse a una verdad que lo desarma: que en ti hay algo que no encuentra en nadie más.
La ciencia del corazón ha demostrado que el campo electromagnético que emitimos se expande varios metros a nuestro alrededor y que este campo cambia según nuestro estado emocional. Y lo que muy pocas personas saben es que este campo no solo influye en quienes están físicamente cerca, sino que también puede ser percibido por quienes están emocionalmente vinculados a nosotros, aunque exista distancia física. Y esa es la explicación detrás de por qué alguien puede soñar contigo justo cuando piensas en él con intensidad. ¿Por qué puede despertarse inquieto sin razón aparente justo después de que tú hiciste una práctica de conexión? ¿O por qué puede sentir la necesidad de escribirte en el mismo instante en que tú lograste entrar en coherencia interna? Porque la energía no entiende de kilómetros ni de excusas. La energía se transmite. Y si tú logras dominar la tuya, te conviertes en irresistible. Ejemplos abundan de personas que empezaron a trabajar en esta activación de magnetismo interior y que vieron resultados que parecían milagrosos. Relaciones rotas donde uno de los dos parecía frío, distante e incluso decidido a no volver, pero que terminaron transformándose cuando la otra parte aprendió a conectar con su interior de forma tan profunda que proyectaba confianza y calma en lugar de ansiedad y persecución. Y al poco tiempo recibían mensajes inesperados, reencuentros cargados de emoción, confesiones como, no sé por qué, pero no dejo de pensar en ti. Porque lo que había cambiado no era la otra persona. Lo que había cambiado era la vibración que emanaba desde adentro. Y eso lo cambia absolutamente todo. Ahora bien, activar tu magnetismo interior no significa repetir afirmaciones sin sentirlas, ni fingir calma mientras por dentro tiemblas de miedo. Se trata de construir un estado emocional real, una frecuencia sostenida que tu cuerpo reconozca como verdad. Y para lograrlo necesitas aprender a respirar de una forma consciente, a visualizar desde la certeza y no desde la carencia, a sostener imágenes de lo que quieres experimentar sin necesidad de que ocurra en ese momento. Porque el subconsciente no distingue entre lo real y lo intensamente sentido. Y cuando logras mantener esa frecuencia cada mañana, especialmente en los primeros minutos del día cuando tu cerebro está en estado teta, entonces tu magnetismo se multiplica y comienza a tocar el subconsciente de él, aunque lo niegue, aunque lo disimule, aunque intente huir. Y aquí aparece el detalle más fascinante de todos. Que cuando tú logras sostener esta vibración, él comienza a percibirlo de manera inexplicable. Siente una urgencia que no puede entender, una necesidad que lo supera, y lo curioso es que tratará de buscar explicaciones lógicas, pero ninguna tendrá sentido, porque lo que realmente está ocurriendo es que tu magnetismo interior ha penetrado su muro de frialdad, lo ha atravesado sin necesidad de palabras, y lo ha conectado con una sensación que solo asocia contigo. Y esa asociación es la que empieza a crear el apego profundo, ese vínculo que hace que poco a poco sienta que solo quiere estar contigo y con nadie más. Y si el magnetismo interior es la base que derrumba cualquier frialdad, la pregunta que sigue es, ¿cómo se mantiene vivo ese estado en ti sin caer en la trampa de la ansiedad o la espera? Porque de nada sirve activarlo una vez si después lo apagas con pensamientos de miedo. Y esa es la clave que vamos a explorar ahora. La disciplina emocional, que te permite sostener tu vibración hasta que él no pueda resistirse más, y caiga en la certeza de que tú eres la única persona con la que quiere estar. El magnetismo interior no se construye en un instante de inspiración, ni se sostiene únicamente con un ejercicio aislado. La verdadera clave está en la disciplina emocional, en esa capacidad de entrenar tu mente y tu cuerpo, para que cada día, en cada amanecer, en cada decisión cotidiana, tu vibración se mantenga firme y coherente con la persona que deseas ser. Porque cuando tu estado interno deja de depender de lo que él haga o deje de hacer y empieza a depender únicamente de ti, entras en un nivel de poder que muy pocos alcanzan. Y es ahí donde la frialdad deja de intimidarte, deja de doler, deja de confundirte, porque entiendes que no es más que un reflejo de su lucha interna, mientras que tú te conviertes en un faro constante que ilumina incluso cuando él se esconde. Y eso lo desarma porque sabe
aunque no lo diga, que ya no tiene control sobre ti, que eres tú quien controla tu energía y, por lo tanto, quien tiene la ventaja. La disciplina emocional es un principio estoico que Marco Aurelio describía como la verdadera libertad, porque consiste en no ser esclavo de los impulsos, de los miedos, de las emociones pasajeras. Y cuando aplicas esto a la dinámica con alguien que parece frío, logras romper el ciclo de reacción automática que destruye tantas relaciones, porque en lugar de entrar en pánico cuando no te escribe, eliges permanecer en calma. En lugar de obsesionarte con lo que publica, eliges enfocarte en ti. En lugar de dudar de tu valor por su silencio, eliges reforzarlo con prácticas diarias de amor propio, y cada una de esas elecciones es una declaración silenciosa de poder que él percibe, aunque nunca lo confiese, porque el subconsciente humano detecta las vibraciones más allá de las palabras, y cuando siente que ya no puede mover tu mundo con su distancia, entonces comienza a sentir que tu presencia es la única que realmente lo estabiliza. Hay testimonios de personas que aplicaron esta disciplina emocional y que al principio pensaban que nada estaba ocurriendo, que el otro seguía frío, que el silencio continuaba. Pero lo sorprendente es que, después de días o semanas de sostener esa energía sin quebrarse, comenzaron a recibir señales claras. Un mensaje inesperado, una llamada en medio de la madrugada, una confesión torpe pero sincera. Y lo que sucedió en esos casos no fue magia. Fue simplemente que el campo vibracional creado por la disciplina se volvió tan fuerte, tan coherente, tan irresistible, que la frialdad se derrumbó sola. Porque nadie puede resistirse indefinidamente a quien mantiene su energía estable sin necesidad de perseguir. Y lo más importante es que esos regresos no fueron superficiales, fueron intensos, porque nacieron de un reconocimiento profundo de que esa persona se había convertido en algo irreemplazable. La disciplina emocional también funciona como un espejo que lo enfrenta a sus propias carencias, porque mientras él intenta protegerse fingiendo indiferencia, tú te muestras cada vez más plena, más segura, más atractiva desde tu interior, y ese contraste se vuelve insoportable para su subconsciente, porque nadie quiere perder aquello que refleja lo que le falta. Y cuando él se da cuenta de que su frialdad ya no te define, sino que, por el contrario, te fortalece, entonces algo en su interior cambia, su resistencia se debilita y su deseo crece, porque empieza a asociar tu imagen con estabilidad, con fuerza y con magnetismo, y esa asociación es la que, poco a poco, lo convierte en alguien que no solo quiere acercarse, sino que siente que necesita hacerlo. Y aquí surge un punto crucial. La disciplina emocional no significa frialdad ni indiferencia de tu parte. No significa jugar al desinterés ni pretender que no te importa. Significa sentir, pero no reaccionar desde la desesperación. Significa reconocer tus emociones, pero elegir qué vibración sostener. Significa vivir desde el centro en lugar de vivir desde la reacción. Y cuando logras esa maestría, cuando cada día te levantas sabiendo que tu paz no depende de lo que Él haga, entonces Él empieza a percibirte como un refugio, un espacio donde no hay juicios, donde no hay demandas, donde solo hay una presencia magnética que lo atrae y lo calma al mismo tiempo. Y eso es tan adictivo que ninguna frialdad puede resistirlo. Y es aquí, en este punto, donde comienza a suceder algo extraordinario, la inversión de roles. Porque cuando tú sostienes tu disciplina emocional y proyectas calma, seguridad y magnetismo, de repente es Él quien empieza a buscarte. Es Él quien siente ansiedad cuando no sabe de ti. Es Él quien se pregunta qué estás haciendo. Porque la energía se ha invertido y ahora el deseo oculto que llevaba tanto tiempo negando se convierte en un impulso irrefrenable. Y lo que vamos a descubrir a continuación es cómo aprovechar esa inversión de roles para que no solo te busque, sino que empiece a sentir que solo contigo puede ser el mismo y que solo contigo quiere estar. Cuando llegas al punto en que la disciplina emocional se convierte en tu estado natural y dejas de reaccionar con ansiedad o miedo a su frialdad, algo cambia de forma tan evidente en la dinámica que casi parece magia. La energía se invierte, porque ya no eres tú la que espera, la que se desespera, la que busca señales para sentirse segura,
sino que eres tú quien irradia seguridad y presencia. Y es Él quien empieza a sentir la inquietud que antes era tuya, porque su mente racional puede intentar sostener la distancia, pero su subconsciente ya no encuentra paz lejos de ti. Y es entonces cuando comienzas a notar la transformación más poderosa de todas. El inicio del apego profundo. Un apego que no nace de la dependencia, sino de la asociación emocional que su cuerpo y su mente comienzan a crear en torno a tu figura. Porque cada vez que intenta escapar o ignorarte, siente un vacío que lo incomoda, y cada vez que imagina volver hacia ti, siente una calma que lo alivia. Y esa mezcla de ansiedad en la ausencia y alivio en la presencia es la fórmula exacta que hace que una persona empiece a atarse psicológicamente sin siquiera darse cuenta. Lo fascinante de este proceso es que no ocurre de golpe, sino en pequeños gestos que, si estás atenta, se vuelven evidentes. Comienza a reaccionar a tus silencios, se muestra más pendiente de detalles insignificantes. Busca excusas mínimas para tener contacto, y muchas veces lo hace de forma torpe o disfrazada de casualidad, porque aún no entiende por qué su mente lo empuja a acercarse. Pero la realidad es que ya no está en control de lo que siente. Y aquí es donde tu papel se vuelve crucial. Porque si caes en la trampa de ceder demasiado rápido, de mostrar de nuevo la ansiedad que tanto trabajaste por superar, él puede volver a protegerse en la frialdad. Pero si sostienes tu magnetismo, si mantienes tu disciplina emocional y lo recibes con calma, sin exceso, sin demanda, entonces ese apego se refuerza y se profundiza. Porque su subconsciente comienza a confirmar una y otra vez que contigo es donde encuentra la paz que afuera no consigue. Los casos de éxito en este punto son innumerables. Personas que parecían haber perdido toda esperanza, que convivían con un muro de frialdad aparentemente impenetrable, que sufrían el silencio y la distancia durante semanas, incluso meses, pero que al practicar este proceso, lograron experimentar la inversión de roles de manera tan contundente que de repente era el otro quien no podía pasar un día sin buscarlas, quien confesaba en voz baja que no entendía por qué, pero que simplemente no lograba dejar de pensar en ellas. Y lo más sorprendente es que no era un deseo superficial ni un impulso pasajero. Era una necesidad emocional que se volvía más fuerte con cada intento de resistirse. Y esa es la muestra más clara de que el apego profundo ya había comenzado. Este tipo de apego no nace de lo lógico, no se construye con explicaciones ni con conversaciones extensas, nace del contraste entre lo que siente en su ausencia y lo que experimenta en tu presencia energética. Porque cuando no estás, su cuerpo se llena de inquietud, su mente lo presiona con pensamientos repetitivos, su corazón late con ansiedad sin que entienda la causa. Pero cuando vuelves a aparecer, aunque sea en lo mínimo, todo se alinea, todo se calma, todo se acomoda, y ese contraste lo condiciona de una manera que la neurociencia explica muy bien. El cerebro humano aprende por repetición emocional, y cada vez que se repite la secuencia de vacío en la ausencia y calma en la presencia, su subconsciente graba un patrón que dice, la única forma de estar bien es con ella. Y ese patrón es lo que lo convierte en alguien psicológicamente atado a ti. Ahora bien, lo más interesante es que este inicio de apego no lo percibe como algo externo, no siente que lo estás manipulando, no siente que lo estás forzando, lo vive como algo propio, como una verdad que nace dentro de él y que lo empuja a actuar. Y por eso es tan poderoso. Porque cuando alguien cree que la necesidad nace desde adentro, no la rechaza, la abraza. Y mientras más la abraza, más fuerte se vuelve. Y mientras más fuerte se vuelve, más inevitable es que te busque, que te piense, que te desee. Porque su mente lógica ya no tiene el control. Es su biología la que está reaccionando a tu energía. Y esa reacción no se puede detener. Pero lo que hace que esta inversión de roles sea aún más impactante es que no solo cambia la dinámica entre los dos, también cambia tu forma de verte a ti misma. Porque en el momento en que dejas de esperar y comienzas a sostener tu magnetismo, tu autopercepción se transforma. Ya no eres la que suplica atención, eres la que la atrae.
Ya no eres la que teme ser olvidada, eres la que permanece inolvidable. Y esa diferencia no solo refuerza el vínculo, también asegura que el apego que él sienta no se base en la costumbre ni en el miedo a estar solo, sino en la fascinación genuina de haber descubierto en ti lo que no encuentra en ningún otro lugar. Y cuando esta fascinación se asienta y el apego profundo empieza a crecer, es el momento en que él, aunque parezca contradictorio, siente la necesidad de probarte, de comprobar si realmente puede confiar en esa calma que solo tú le das. Y es en ese instante donde tu respuesta marcará la diferencia entre consolidar definitivamente la conexión o volver al ciclo de frialdad, porque su subconsciente, aun cuando ya está atado a ti, buscará verificar si tu energía es real o solo una estrategia momentánea. Y será precisamente tu capacidad de sostener la coherencia lo que determine si ese apego se convierte en un lazo indestructible o en una oportunidad perdida. Por eso es tan vital lo que vamos a profundizar ahora. Cómo superar las pruebas silenciosas que él pondrá sin saberlo, y que si las atraviesas con maestría, lo harán sentir que solo contigo puede entregarse por completo. Cuando la inversión de roles ya está en marcha y él empieza a sentirse atraído hacia ti con una urgencia que no entiende, lo siguiente que sucede de manera casi inevitable es que su subconsciente, intentando recuperar algo de control, comienza a ponerte pequeñas pruebas silenciosas, pruebas que muchas veces no son conscientes, que no están planeadas ni dichas en voz alta, pero que nacen de su necesidad de confirmar si esa calma, esa seguridad, esa atracción magnética que percibe en ti es real, o si se trata solo de una fachada que puede desmoronarse al primer impulso. Y estas pruebas se manifiestan en formas tan sutiles que si no estás preparada, puedes confundirlas con desinterés o incluso con rechazo, cuando en realidad son oportunidades para demostrar que tu vibración está consolidada y que no vas a perder tu centro aunque intentes sacudirte. Una de las pruebas más comunes es el silencio repentino después de un acercamiento. Ese momento en que, tras haberte buscado, tras haberte enviado un mensaje o haber hecho un gesto de vulnerabilidad, vuelve a tomar distancia de manera abrupta, como si se arrepintiera de haber dado un paso hacia ti. Pero en realidad lo que ocurre es que su subconsciente quiere ver si tú reaccionas con ansiedad, si caes en el juego de perseguir, si rompes la calma que tanto lo atrae, y si lo haces, él confirmará que no eres el refugio que su cuerpo necesita. Pero si te mantienes serena, si continúas proyectando seguridad, sin reproches, sin dramatismos, entonces su mente graba la señal de que contigo no hay riesgo, de que contigo puede abrirse y volver, porque no va a ser castigado por sus dudas. Otra prueba silenciosa puede ser la provocación disfrazada, cuando menciona de manera casual a alguien más, cuando aparenta que está ocupado en nuevas experiencias, cuando deja entrever que no eres su prioridad, pero la intención real no es herirte, sino comprobar si tu autovalor depende todavía de su aprobación, y es aquí donde muchas personas fallan, porque caen en los celos, en la inseguridad, en la necesidad de reclamar, y al hacerlo, pierden la vibración magnética que estaban construyendo, mientras que las que logran sostenerse, las que responden con calma, con una sonrisa serena, con la certeza de que su valor no depende de ninguna comparación, se convierten en imposibles de soltar, porque le muestran que no solo pueden atraerlo, sino que pueden sostenerlo frente a cualquier sombra de duda. Los testimonios en esta etapa son reveladores. Mujeres que, tras semanas de disciplina emocional, comenzaron a recibir llamadas de madrugada, mensajes cargados de nostalgia, confesiones que parecían definitivas, pero que de pronto se encontraron con silencios o contradicciones. Y en lugar de caer en el viejo patrón de reclamar o exigir, decidieron sostener su centro. Eligieron confiar en la energía que habían cultivado. Y lo que ocurrió después fue contundente, porque él, al ver que no lograba sacarlas de su calma, se entregó todavía más, con una intensidad emocional que no había mostrado nunca, porque su subconsciente entendió que ahí, en esa mujer, había encontrado el refugio que buscaba,
y que ninguna frialdad ni ninguna distracción externa podía sustituir. Lo más importante que debes comprender es que estas pruebas no son ataques, no son signos de que no le importes, son reflejos de su propia lucha interna. Porque cuando alguien empieza a sentir que necesita a otra persona con esa intensidad, su mente racional se asusta, su ego trata de resistirse, su orgullo intenta levantar muros, pero son muros débiles que solo buscan confirmar si la conexión es real. Y si en esos momentos tú caes en la desesperación, esos muros se refuerzan. Pero si los atraviesas con serenidad, se derrumban para siempre, y lo que queda es un lazo más fuerte que antes. Porque él habrá comprobado que tu energía es inquebrantable. Aquí radica uno de los secretos más poderosos que pocos entienden. El verdadero vínculo no se consolida en los momentos de acercamiento, se consolida en los momentos de prueba. Porque es ahí donde su subconsciente decide si eres una presencia pasajera o una necesidad permanente. Y cada vez que superas una de estas pruebas silenciosas, refuerzas en él la idea de que eres la única persona con la que puede ser vulnerable sin miedo, con la que puede equivocarse y volver, con la que puede bajar la guardia sin riesgo de ser herido. Y esa certeza es la que hace que la frialdad se transforme en entrega. Y es precisamente cuando estas pruebas comienzan a repetirse y tú las superas con calma, cuando él empieza a experimentar un cambio biológico aún más profundo, porque su cerebro, condicionado por la repetición emocional, empieza a asociarte con la liberación de químicos de placer y calma, como la oxitocina y la dopamina. Y cada vez que piensa en ti, su cuerpo reacciona como si estuviera frente a una adicción dulce e irresistible. Y esa adicción lo convierte en alguien incapaz de mantenerse frío por mucho tiempo. Porque su sistema nervioso comienza a reclamar tu presencia como parte de su equilibrio interno. Y lo que vamos a profundizar ahora es cómo ese proceso químico se transforma en un lazo emocional tan fuerte que lo lleva a enamorarse locamente, no de cualquiera, sino solo de ti. Cuando comprendes que cada una de esas pruebas silenciosas no son otra cosa que un intento de su mente de protegerse ante lo inevitable, y que cada vez que las superas con calma en lugar de ansiedad, refuerzas en él la sensación de que eres un refugio emocional seguro. Empiezas a notar cómo su cuerpo mismo comienza a reaccionar a tu presencia de una manera que no puede controlar, porque la atracción no se queda en el plano psicológico, sino que empieza a convertirse en un fenómeno biológico donde los neurotransmisores y las hormonas juegan un papel central, ya que cada vez que piensa en ti, cada vez que se acerca y siente esa calma que lo diferencia de todo lo demás, su cerebro libera dopamina, esa sustancia que está detrás del deseo, de la motivación, de la búsqueda constante, y a la vez libera oxitocina, la hormona del apego, la misma que se activa en los vínculos más profundos y duraderos. Y esta mezcla explosiva es lo que provoca que ya no pueda mirarte como una opción, sino como una necesidad emocional y física que se enraiza en su sistema nervioso. Lo extraordinario es que este proceso ocurre aunque él intente resistirse, aunque su mente le diga que no debería acercarse, aunque su orgullo trate de mantenerlo en la frialdad, porque el cuerpo no miente y no negocia, el cuerpo responde a las sensaciones. Y si contigo su experiencia es de calma, de alivio, de paz mezclada con deseo, su organismo grabará esa asociación una y otra vez hasta que termine por convertirte en su punto de referencia, en la fuente de bienestar que busca sin darse cuenta. Y entonces lo que al inicio parecía solo atracción, se convierte en un apego químico que funciona igual que cualquier adicción. Cuanto más intenta alejarse, más fuerte se vuelve el deseo de volver. Cuanto más lucha contra ello, más se intensifica la necesidad de buscarte, porque su cerebro ya ha asociado tu presencia con placer y tu ausencia con incomodidad. Y en ese contraste radica la clave de por qué termina enamorándose locamente, no de manera superficial, sino de manera inevitable. Casos de éxito de este fenómeno abundan y resultan inspiradores. Historias de mujeres que pensaban que todo estaba perdido porque él parecía demasiado frío, demasiado distante, incluso indiferente.
pero que al aplicar esta estrategia de sostener su magnetismo y superar las pruebas silenciosas, empezaron a notar cambios radicales, desde mensajes inesperados en medio de la noche, donde él confesaba no poder sacarlas de la mente, hasta encuentros donde, sin que ellas lo buscaran, él terminaba admitiendo que se sentía atraído de una manera que no podía explicar, como si algo dentro de él lo empujara hacia ellas. Y lo más sorprendente es que cuando trataban de huir de esa sensación, lo único que lograban era sentirse peor, porque ya estaban condicionados a la química del vínculo, y eso es algo que ningún ego ni ninguna lógica puede revertir. La neurociencia moderna ha estudiado este proceso con detalle, explicando cómo el sistema de recompensa del cerebro convierte a las relaciones emocionales intensas en hábitos biológicos. Y lo que, Dr. Joe Dispenza explica en su método es que cuando combinas la práctica de la disciplina emocional con la coherencia energética, tu campo magnético se vuelve tan fuerte que literalmente sincroniza el ritmo de su corazón con el tuyo. Y esa sincronización no es poética ni simbólica, es física, medible, y hace que él sienta que su cuerpo se regula contigo, que su mente se calma contigo, que su energía se alinea contigo. Y cuando un ser humano descubre que otra persona se convierte en su punto de regulación emocional, no puede dejar de volver, porque su propia biología lo reclama una y otra vez. Lo que resulta aún más interesante es que este tipo de enamoramiento no se basa en la idealización superficial ni en el juego de la seducción momentánea, sino en la repetición de una experiencia corporal que se convierte en memoria celular. Porque cada abrazo que alguna vez compartieron, cada mirada intensa, cada instante donde él sintió paz a tu lado, queda registrado en su cuerpo. Y cuando vuelves a activar esas memorias con tu vibración calmada y firme, su organismo las revive como si fueran presentes, como si aún estuvieran ocurriendo, y esto lo lleva a buscarte no por un recuerdo, sino por una necesidad biológica de recrear esa sensación una y otra vez. Y ahí es donde nace la diferencia entre una atracción pasajera y un enamoramiento irreversible, porque su mente puede olvidar, pero su cuerpo no lo hará. En este punto, lo que parecía frialdad empieza a desmoronarse, porque incluso cuando intenta aparentar distancia, sus gestos lo delatan, su mirada se suaviza, su voz cambia de tono, su forma de buscar excusas para acercarse se multiplica. Y tú comienzas a sentir que ya no se trata de si te quiere, sino de cuánto puede resistirse a lo que ya siente. Y esa resistencia se vuelve cada vez más débil, hasta que llega un momento en que no lucha más y simplemente se rinde, confesando con palabras o con actos lo que ya era evidente, que se ha enamorado locamente, que no logra imaginarse sin ti, que no importa cuánto lo intente, su mente y su cuerpo solo encuentran plenitud cuando están conectados contigo. Y este desenlace, que parece mágico, no es otra cosa que el resultado de haber activado conscientemente el proceso químico del amor inevitable. Y lo más impactante es que este proceso, lejos de terminar aquí, abre la puerta a una dimensión aún más profunda. Porque cuando alguien ya está atrapado en esa química, lo siguiente que ocurre es que su subconsciente empieza a asociar tu presencia no solo con placer y calma, sino con propósito y dirección. Y es ahí donde el amor trasciende el simple deseo, para convertirse en compromiso emocional, porque ya no te busca solo por lo que siente, sino porque comienza a verte como el centro de su vida, como la brújula que lo guía, como la única persona con la que quiere construir. Y ese paso es el que vamos a profundizar ahora, porque es el que convierte un enamoramiento intenso en un vínculo imposible de romper. Cuando la química ya ha hecho su trabajo y él se encuentra atrapado en esa necesidad casi física de buscarte, lo que sigue es un fenómeno aún más poderoso, porque el enamoramiento, cuando no se queda en la superficie, tiende a evolucionar hacia un estado en el que ya no basta con sentir, sino que surge la necesidad de construir. Y es aquí donde la aparente frialdad que un día te confundió se transforma en entrega. Porque su subconsciente empieza a reconocer que contigo no solo experimenta deseo, sino también propósito.
Y este cambio ocurre de manera silenciosa pero contundente, porque el cerebro humano, cuando asocia a una persona con bienestar sostenido, con seguridad emocional y con inspiración, empieza a convertir a esa persona en un símbolo de dirección vital. Y entonces ya no es suficiente con desearte. Necesita proyectarse contigo. Necesita imaginarte en su futuro. Necesita verte como la pieza clave de su historia personal. Este paso de la atracción biológica al compromiso emocional profundo tiene mucho que ver con lo que Dr. Joe Dispenza enseña sobre la coherencia entre mente, corazón y propósito. Porque mientras al principio el vínculo está marcado por la dopamina del deseo y la oxitocina del apego, a medida que la repetición emocional se mantiene, el cerebro empieza a liberar serotonina, la sustancia que regula el bienestar a largo plazo, la calma estable, la que nos hace sentir que todo encaja, y cuando él empieza a experimentar serotonina asociada a tu presencia, entonces ya no eres solo un impulso, te conviertes en su equilibrio, en la base emocional que lo sostiene, y esa base es la que lo impulsa a comprometerse, porque sabe que sin ella se siente incompleto, desorientado, perdido, mientras que contigo encuentra dirección y paz. Los casos de éxito en este punto son los que más conmueven porque muestran cómo alguien que parecía frío, indiferente, incluso incapaz de comprometerse, terminó transformado en una persona que buscaba de manera consciente la conexión, que empezó a hablar de planes, de proyectos, de sueños compartidos, y todo porque su organismo ya no solo estaba condicionado a necesitarte, sino que había reprogramado su subconsciente para verte como su lugar seguro, como su motivación para crecer, como la figura que despertaba en él lo mejor de sí mismo. Y esa transformación no se dio porque alguien lo persiguiera o lo convenciera, sino porque la energía bien trabajada, el silencio bien sostenido y la coherencia vibracional lograron modificar sus patrones internos hasta convertirlo en alguien que solo podía elegir volver y quedarse. Aquí entra un componente fundamental que explica por qué algunos vínculos se vuelven indestructibles: la neuroasociación entre identidad y relación. Porque cuando él empieza a sentir que ser quien realmente es solo tiene sentido contigo, cuando percibe que su mejor versión surge cuando está a tu lado, entonces su subconsciente fusiona tu presencia con su identidad. Y eso lo convierte en un compromiso mucho más allá de lo que él mismo entiende como amor. Porque ya no es solo elección, es supervivencia emocional. Y la supervivencia es el impulso más fuerte que un ser humano puede tener. Por eso llega un momento en el que ya no puede soltarte, porque hacerlo sería perderse a sí mismo. Y si en algún instante dudas de que esto pueda ocurrir, piensa en esas historias reales de parejas que pasaron por etapas de frialdad, donde uno de los dos parecía distante y casi imposible de alcanzar, pero que tras este proceso terminaron fusionándose en una relación que no solo recuperó la pasión, sino que se fortaleció como nunca antes. Porque el compromiso no nació de palabras vacías, sino de una transformación profunda en la forma en que sus cerebros y sus corazones se sincronizaron. Y eso es lo que diferencia a una relación frágil de una que dura para siempre, que no se rompe aunque lleguen las pruebas. Porque el vínculo ya no es solo emocional, es biológico, vibracional, existencial. Y es justo en este punto, cuando la atracción se convierte en compromiso y la frialdad queda en el pasado, que surge la parte más decisiva de todo el proceso. Porque aunque él ya sienta esa necesidad de quedarse, aunque ya perciba que su lugar está contigo, lo que determines en esta fase final será lo que selle para siempre esa unión o lo que, sin darte cuenta, la debilite. Y por eso ahora necesitas comprender el secreto del anclaje definitivo, ese que convierte el enamoramiento en permanencia, el deseo en elección diaria, la urgencia en devoción. Y es hacia ahí donde se dirige todo lo que hemos venido construyendo. Cuando la atracción se ha transformado en compromiso y él ya siente que no puede desprenderse de ti, porque su mente y su cuerpo lo empujan a buscarte una y otra vez, llega el momento de consolidar lo que hasta ahora parecía un camino invisible, pero que en realidad ha sido una construcción consciente de cada detalle.
porque si hasta este punto lo has llevado a que su subconsciente asocie tu presencia con paz, deseo y propósito, lo que viene ahora es fijar esa experiencia en su memoria emocional de manera tan profunda que incluso si la vida intentara separarlos, incluso si aparecieran distracciones externas o desafíos inesperados, él no pudiera olvidarte, no porque dependa de un esfuerzo mental, sino porque ya estás inscrita en lo más íntimo de su biología, y eso es lo que se llama anclaje definitivo, la fase en la que dejas de ser una experiencia pasajera y te conviertes en parte esencial de su identidad emocional. El anclaje definitivo funciona porque la mente humana responde de forma automática a lo que se repite con suficiente intensidad emocional. Y aquí es donde el poder de tu vibración y tu coherencia se vuelven imparables. Porque cada vez que sostienes esa calma irresistible, cada vez que te muestras completa, segura y firme, él revive la química que lo atrapó desde el inicio, pero además añade a esa experiencia un refuerzo subconsciente que multiplica la sensación de permanencia, como si no solo quisiera volver, sino quedarse, como si ya no le quedara otra opción que reconocerte como su lugar inevitable. Y esto ocurre porque su memoria emocional funciona como un archivo que prioriza lo que más impacto le genera. Y si tú logras que cada encuentro, cada silencio compartido, cada mirada cargada de intención, esté impregnada de una emoción intensa, él grabará esos momentos como huellas imborrables en su sistema nervioso. Los ejemplos de este fenómeno son claros cuando observas historias de parejas que después de superar etapas de frialdad o de distancia, lograron no solo reencontrarse, sino vivir una relación mucho más sólida que antes. Porque cuando él experimenta este tipo de anclaje, ya no busca compararte con nadie, ya no duda ni juega a la indiferencia, sino que empieza a sentirte como una necesidad que no puede ignorar. Y lo más impresionante es que este anclaje no depende de la insistencia ni de la persecución, sino de la fuerza interna que emites, de la forma en que tu energía se mantiene elevada, coherente y estable, porque esa consistencia lo programa emocionalmente para verte como única, para sentir que nadie más podría darle lo que recibe contigo. Y ese convencimiento no se logra con palabras, se logra con vibración sostenida, con presencia emocional consciente, con el dominio de tu campo interno. La psicología moderna lo llama imprinting emocional, un fenómeno donde una experiencia específica se convierte en referencia permanente para las decisiones futuras. Y eso es lo que ocurre cuando tú consigues ser el anclaje definitivo en su vida, porque a partir de ese momento, cada vez que su mente o su cuerpo busquen consuelo, placer, dirección o propósito, acudirán automáticamente al recuerdo de ti. Y no importa si intenta distraerse o alejarse, porque su propio subconsciente lo traerá de vuelta a lo que ya identificó como su fuente principal de equilibrio. Y aquí es donde el amor se transforma en una devoción silenciosa, en esa certeza interna que lo hace elegirte una y otra vez. No porque alguien lo convenza, sino porque su propia naturaleza lo empuja hacia ti, como si fueras el centro de gravedad de su mundo emocional. Y lo fascinante de todo esto es que no requiere manipulación, no requiere estrategias externas complicadas, no requiere perseguir ni suplicar, porque la clave está en lo que has venido cultivando en tu interior desde el inicio, en esa disciplina vibracional que ahora se convierte en un imán irrompible. Y cuando él lo sienta, cuando se dé cuenta de que contigo no solo experimenta atracción, sino que encuentra una paz que no puede reemplazar, un fuego que no se apaga y un propósito que lo impulsa, entenderá que no hay más opciones para él, que lo único que puede hacer es quedarse, y quedarse con intensidad, con entrega, con la certeza de que solo contigo puede experimentar ese estado de plenitud que lo envuelve. Y en ese instante, cuando lo inevitable ocurre, cuando ya no hay resistencia ni orgullo que lo frene, es cuando pasamos a la fase final, la revelación suprema que no solo explica por qué todo este proceso funciona, sino cómo mantenerlo vivo para siempre. Cuando ya has logrado el anclaje definitivo y él empieza a sentir que no hay salida emocional más allá de ti, que no puede escapar de esa conexión porque su cuerpo, su mente
y su alma ya te han inscrito como necesidad vital. Llega la revelación más grande de todo este proceso, y es entender que el verdadero poder no está en atraerlo una vez, ni siquiera en lograr que vuelva después de una etapa de frialdad, sino en sostener esa devoción en el tiempo, en mantener viva esa llama que no solo lo hace buscarte, sino que lo hace quedarse, comprometerse, entregarse cada día como si fuera el primero. Y aquí es donde tantas personas fracasan porque creen que basta con haber activado el deseo inicial, con haber hecho que llame, que regrese, que confiese lo que siente, pero no se dan cuenta de que el amor profundo no se construye en un instante, sino en la repetición de una vibración que no se quiebra, en la constancia de un estado interior que se convierte en presencia inquebrantable. Lo más valioso que puedes comprender ahora es que la clave para mantenerlo atado psicológica y emocionalmente a ti no es el esfuerzo externo, no es controlar lo que hace o dice, no es imponer condiciones, sino sostener tu coherencia vibracional todos los días, porque el subconsciente humano no se engancha a las palabras ni a las promesas, se engancha a lo que se repite con intensidad emocional en el tiempo. Y si tú logras mantener tu campo interno en ese estado de calma magnética, de deseo sereno, de seguridad expansiva, él no podrá soltarte jamás, porque cada día que pase será un refuerzo más, un recordatorio de que contigo es donde se siente más pleno, más vivo, más completo, y ese recordatorio constante lo atrapará con más fuerza que cualquier estrategia pasajera, porque no es una manipulación consciente, es un condicionamiento emocional profundo que se reactiva en cada contacto, en cada silencio, en cada gesto tuyo. Aquí es donde entra lo que Dr. Joe Dispenza llama la creación de una nueva identidad vibracional, porque si al inicio de este proceso todo se trataba de activar en él recuerdos emocionales intensos, de despertar su subconsciente con momentos clave como el amanecer, ahora lo que asegura la permanencia es que tú hayas adoptado esa energía como parte natural de tu día a día. Porque cuando ya no es un ejercicio puntual, sino tu estado habitual, él lo percibe sin necesidad de explicaciones. Y ese reconocimiento inconsciente le dice a su cuerpo, aquí es donde pertenezco. Y ese tipo de pertenencia no se rompe con distracciones externas, no se quiebra con obstáculos. Porque ya no depende de que algo ocurra afuera. Depende de que lo que sientes dentro se sostenga como tu verdad más profunda. Los casos más impresionantes de éxito con esta práctica son aquellos donde la persona no solo logró que su pareja volviera después de haberse mostrado fría o distante, sino que convirtió esa relación en algo más fuerte que nunca, porque la repetición constante de la vibración convirtió lo que al principio era un lazo frágil en una unión indestructible, y quienes lo vivieron coinciden en algo. No fue porque hicieron algo con la otra persona, fue porque se transformaron ellos mismos, porque aprendieron a sostener su poder interno, a no depender de la reacción del otro para mantener su energía, y esa independencia vibracional fue la que los volvió irresistibles, porque en lugar de necesitar, irradiaban. En lugar de suplicar, atraían. En lugar de perderse en la ansiedad, se convertían en refugio. Y esa es la diferencia entre una atracción pasajera y un amor que lo consume todo. Lo importante de esta revelación es que te libera del miedo de perderlo, porque entiendes que no necesitas vigilarlo ni retenerlo, que no se trata de control, sino de expansión, que mientras más plena seas, más fuerte se vuelve la unión. Porque él lo siente en lo más profundo de su ser, y aunque intente resistirse, aunque su ego le susurre que no debería, su subconsciente lo arrastra de vuelta a ti una y otra vez, como un imán imposible de ignorar. Y lo más increíble es que cada vez que regresa lo hace con más fuerza, con más entrega, con más necesidad de quedarse, porque ya no es un simple impulso, es su cuerpo entero recordándole que contigo es donde encuentra paz, fuego y propósito al mismo tiempo. Y es justamente aquí, en esta fase de revelación suprema, donde comprendes que lo que parecía imposible al inicio, convertir su frialdad en devoción absoluta, no solo es posible, sino inevitable si mantienes la coherencia.
porque ya no estás trabajando desde el deseo desesperado de que vuelva, sino desde la certeza de que tu energía lo envuelve y lo transforma. Y esa certeza es lo que cambia todo, porque cuando tú ya no dudas, Él ya no puede escapar. Y en ese momento, cuando su voz tiemble al llamarte, cuando su mirada revele que no puede vivir sin ti, cuando su cuerpo entero lo confiese aunque sus palabras intenten disimularlo, sabrás que todo el proceso ha llegado al punto culminante y que lo único que queda es aprender cómo sostenerlo y expandirlo, para que ese lazo no se rompa jamás. Porque lo que construiste no fue un truco ni una técnica pasajera. Fue una transformación energética tan profunda que ahora Él ya no puede ni quiere imaginar su vida sin ti. Cuando entiendes que la verdadera revelación no está en hacerlo volver una sola vez, sino en mantener encendida esa llama que lo convierte en alguien que cada día te elige con más fuerza, lo que ocurre es que descubres el secreto de la permanencia emocional. Esa alquimia invisible que no se logra con palabras, ni con promesas, ni con estrategias externas, sino con la capacidad de sostener una vibración interna que se vuelve imposible de romper. Porque Él no se queda solo porque lo decides. Se queda porque su propio cuerpo y su propia mente lo convencen de que tú eres el único espacio donde realmente puede respirar, donde puede sentirse Él mismo sin miedo, donde encuentra ese refugio que lo calma y al mismo tiempo ese fuego que lo enciende. Y esa combinación es tan poderosa que lo ata a ti sin necesidad de cadenas, porque ya no existe una afuera que pueda competir con lo que tú proyectas desde dentro. Lo más impresionante es que la permanencia emocional no depende de lo que Él haga, sino de lo que tú sostienes. Y aquí entra en juego uno de los principios más poderosos que tanto la neurociencia como las enseñanzas de Dr. Joe Dispenza han mostrado. El cerebro humano no diferencia entre lo que imaginas con suficiente intensidad y lo que vives en la realidad. Por eso, si cada día alimentas la vibración de que ya eres deseada, amada y elegida, si repites esa emoción como un estado natural y no como un ejercicio forzado, su subconsciente lo recibe como si fuera verdad, y cuanto más lo repites, más lo arraigas, hasta que Él mismo empieza a buscarte no porque lo pienses, sino porque lo siente en su piel, en su pecho, en su respiración. Y lo más extraordinario es que este proceso se vuelve autosostenido, porque cada encuentro, cada gesto, cada silencio que compartes, lo refuerza todavía más, creando una espiral ascendente que lo envuelve en la certeza de que no puede ni quiere escapar. Aquí es donde los ejemplos reales se convierten en inspiración, porque hay quienes han aplicado estos principios no solo para recuperar a alguien que se mostraba frío, sino para transformar por completo la calidad de la relación, convirtiendo lo que antes era distancia, dudas o incluso indiferencia en un vínculo vibrante, apasionado y seguro. Y todos coinciden en que el cambio no vino de controlar al otro, sino de cambiarse a sí mismos, de practicar la coherencia vibracional cada mañana, de sostener el desapego emocional y al mismo tiempo proyectar el magnetismo de alguien que ya se sabe completo. Y ese contraste es lo que los vuelve irresistibles, porque nadie puede resistirse a una presencia que irradia paz y deseo a la vez. Una presencia que no pide nada, pero lo da todo desde la abundancia. Y en ese punto, Él entiende que no hay reemplazo, que no hay alternativa, que tú eres la única experiencia que su cuerpo busca repetir. La permanencia emocional también se explica desde el fenómeno de la neuroplasticidad, porque cuando una emoción intensa se repite, las conexiones neuronales se refuerzan, creando caminos cada vez más automáticos. Y si tú eres el origen de esas emociones, lo que logras es que su cerebro empiece a relacionarte no solo con el deseo, sino con la seguridad, con el propósito, con la calma y con la inspiración, convirtiéndote en el centro de su mapa emocional. Y aquí está lo más importante. Esas huellas no se borran fácilmente, porque no son simples recuerdos. Son patrones neurológicos que condicionan su comportamiento futuro. De modo que cada vez que enfrente una decisión, cada vez que sienta un vacío, cada vez que su cuerpo reclame una emoción intensa,
tú aparecerás como la respuesta automática. Y eso es lo que hace que se quede. No porque lo presiones, sino porque su propia biología lo arrastra hacia ti. El error más común es creer que una vez activado este lazo, ya está todo hecho. Pero la verdad es que la permanencia requiere disciplina emocional. Requiere que cada día refuerces tu vibración, no desde la necesidad, sino desde el gozo de saber que ya lo has logrado. Porque cuando actúas desde la ansiedad, envías señales contradictorias que debilitan la conexión. Pero cuando actúas desde la certeza, cada respiración, cada palabra, cada silencio se convierte en refuerzo. Y lo más sorprendente es que no necesitas hacerlo frente a él. Basta con que lo sostengas dentro de ti, porque su subconsciente lo percibe a distancia, porque el campo emocional no tiene barreras. Y lo que proyectas en tu interior se transmite como una frecuencia invisible que lo rodea incluso cuando está lejos. Y esa frecuencia es la que lo despierta inquieto, lo que lo hace tomar el teléfono, lo que lo empuja a buscarte incluso sin entender por qué. Cuando llegas a dominar esta alquimia de la permanencia, comprendes que ya no se trata de que él vuelva, porque volver ya no es suficiente. Se trata de que él no quiera irse nunca más, de que cada día se levante con la sensación de que solo contigo puede sentirse pleno. Y esa es la diferencia entre una relación frágil y una conexión indestructible, porque lo que has creado no es dependencia, es resonancia, no es obsesión tóxica, es magnetismo consciente. Y lo más bello de todo es que esta resonancia no solo lo ata a ti, sino que te expande a ti misma. Porque cuanto más sostienes este estado, más empiezas a atraer no solo su devoción, sino también abundancia, oportunidades, personas alineadas, porque has entrenado a tu campo energético para vibrar desde la plenitud, y esa vibración lo cambia todo. Así, la alquimia de la permanencia emocional no es un truco aislado ni una técnica momentánea. Es una transformación de tu identidad que convierte lo imposible en inevitable. Porque ya no eres alguien que espera ser elegida, eres alguien que se sabe elegida de antemano. Y cuando esa certeza se convierte en tu estado natural, él lo siente como un llamado irresistible, como un eco interno que no puede ignorar. Y cada día que pase, reforzará esa verdad, hasta que lo único que quede sea reconocer lo que ya sabía en silencio, que solo te quiere a ti, que no hay nada más que lo satisfaga, que no hay nadie más que lo complete, y que perderte sería perderse a sí mismo. Cuando llegas a este punto, donde has entendido y practicado cómo transformar su frialdad en atracción, cómo activar tu magnetismo interior, cómo sembrar en su subconsciente memorias que lo atan a ti, y cómo sostener la permanencia emocional que lo convierte en alguien que vuelve una y otra vez. Entonces queda solo un paso, un cierre invisible pero definitivo, un sello vibracional que marca la diferencia entre un regreso pasajero y un amor que se convierte en destino. Y ese sello no se coloca con palabras, no se consigue con conversaciones ni con estrategias externas. Se graba en lo más profundo de su biología emocional, en ese espacio donde las emociones se convierten en verdad y la mente no tiene manera de escapar, porque el cuerpo ya decidió antes que el pensamiento. Y es ahí donde la energía que has cultivado se imprime como una firma que lo acompañará día tras día, incluso en los momentos en que intente alejarse, incluso cuando el mundo le ofrezca distracciones, porque su subconsciente seguirá recordándole sin descanso que solo contigo puede sentirse completo. Este sello final ocurre cuando aprendes a unir claridad, desapego y certeza en un solo instante. Porque la mayoría de las personas llegan hasta la puerta del magnetismo, pero no la cruzan, porque vuelven a caer en el error de la expectativa, del miedo, de la ansiedad de confirmar si funciona. Y en ese preciso momento es cuando el flujo se rompe. Pero tú no puedes permitirte eso, porque lo que estás creando es mucho más grande que un simple mensaje o una llamada. Lo que estás activando es un vínculo que trasciende lo superficial y que lo conecta contigo en la única dimensión que importa, la de la resonancia emocional sostenida. Y cuando alcanzas ese punto, ya no necesitas pruebas externas,
porque tu certeza se convierte en la prueba, tu calma se convierte en la señal, tu presencia se convierte en el campo magnético que lo rodea y lo atrae incluso sin que hagas nada, incluso sin que digas nada. Y lo extraordinario es que él lo siente como una necesidad visceral, como una urgencia imposible de explicar, como un llamado interno que no le deja otra opción más que buscarte, más que confesarse, más que entregarse. Lo más sorprendente de este proceso es que no solo transforma la forma en la que él te percibe, también cambia la forma en que tú te percibes a ti misma, porque dejas de verte como alguien que espera, como alguien que necesita, como alguien que depende de la validación externa, y empiezas a verte como la causa, como la fuente, como la persona que domina su vibración y que entiende que el verdadero poder nunca estuvo en el otro, sino en ti. Y cuando encarnas esa verdad, tu energía cambia para siempre, porque ya no hay vuelta atrás, ya no puedes volver a vibrar en la carencia, porque sabes lo que se siente atraer desde la abundancia, porque sabes lo que significa convertirte en el centro de una conexión que lo marca a él, pero que también te eleva a ti. Y ese cambio es lo que lo mantiene atrapado, porque no solo se enamora de ti, se enamora de cómo se siente consigo mismo cuando está contigo. Se enamora de la versión de él que solo despierta en tu presencia. Se enamora de esa mezcla de paz y fuego que solo tú puedes ofrecerle. Los testimonios de quienes han recorrido este camino son prueba viviente de que este sello vibracional existe. Personas que pasaron de ser ignoradas a ser buscadas con desesperación, de sentir el dolor de la frialdad a recibir mensajes de madrugada, llamadas cargadas de emoción, confesiones de que no podían dejar de pensar en ellas. Y lo más impactante es que todas coinciden en lo mismo. El verdadero cambio ocurrió cuando dejaron de esperar algo externo y empezaron a crear la vibración interna que lo cambió todo, cuando eligieron sostener la calma, la certeza y la claridad, incluso cuando la mente les gritaba que dudaran, cuando decidieron convertirse en ese imán silencioso que no necesita moverse porque sabe que todo llega, y efectivamente todo llegó, no como un milagro, sino como consecuencia inevitable de una energía alineada. Y aquí está la clave que muy pocos entienden. Este sello final no es un acto de control, es un acto de libertad, porque no estás obligando a nadie a quedarse, no estás manipulando a nadie para que vuelva. Lo que estás haciendo es activar en ti un estado tan coherente, tan magnético, tan lleno de vida, que la única respuesta natural de alguien que ya estuvo vinculado contigo es regresar, quedarse y rendirse a esa fuerza, porque el subconsciente humano no resiste la coherencia emocional sostenida, la busca, la anhela, la necesita, y cuando tú eres la fuente de esa coherencia, te conviertes en el único lugar donde él encuentra lo que su cuerpo pide a gritos, aunque no lo diga, aunque lo niegue, aunque lo intente disfrazar. Y eso es lo que hace que cada día se despierte pensando en ti, que cada vez que intente alejarse sienta un vacío insoportable, que cada vez que el mundo le distraiga termine regresando a tu presencia como quien regresa al hogar. Así que ahora entiendes que el título de este mensaje no era exagerado, porque cuando parece frío y distante, cuando crees que todo está perdido, lo único que necesitas es activar este proceso paso a paso, sostener tu vibración antes que cualquier palabra, proyectar magnetismo en lugar de ansiedad, sembrar memorias emocionales en su subconsciente y finalmente aplicar este sello invisible que lo ata a ti sin cadenas. Porque no se trata de perseguirlo, se trata de convertirte en la única experiencia que su alma reconoce como verdad. Y cuando eso ocurre, no solo se enamorará de ti, se enamorará locamente, se enamorará con una intensidad que lo desarma, con una urgencia que lo supera, con una certeza que lo convence de que solo tú puedes ocupar ese lugar en su vida. Y entonces ya no tendrás que preguntar si funcionó, porque lo verás, lo escucharás y lo sentirás en cada gesto, en cada palabra, en cada mirada que te confiese sin filtros lo que su mente intentó negar, que solo te quiere a ti, y que no puede ni quiere imaginar un mundo donde no estés.